Dios les bendiga a todos, hermanos. Un saludo muy especial en esta tarde hermosa que el Señor nos concede. Hermanos amados, me alegro muchísimo nuevamente de poder saludarles y desearles grandes bendiciones de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuevamente estamos aquí para poder llevar a cabo la predicación de la bendita palabra de nuestro Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su infinita misericordia. Vamos a continuar entonces con la predicación de la palabra. Vamos a hablar bajo el tema el gozo de Jesús, el gozo de Jesús. Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 13, para la gloria de nuestro Dios. Dice la Biblia, hermanos, de la siguiente manera: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Qué hermoso texto bíblico. Lo volvemos a leer. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él nos hable hoy, que sea su gracia sobre nuestra vida, sea su amor, su misericordia, hermano, ya que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Así que hoy nos ponemos en las manos de Dios para poder hablar este tema tan importante, como lo dije al principio, el gozo de Jesús. Oramos a nuestro Dios Padre y buen Dios que estás en los cielos. Señor, te doy gracias hoy en esta tarde tan hermosa que tú nos concedes. Te pido por favor que hables a nuestra vida, que a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, puedas iluminar nuestra mente y que hoy podamos hablar tu palabra. Te ruego por favor que tengas misericordia, Señor amado, y que todo lo que hablemos hoy pueda honrar tu nombre. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Jesús desea que el gozo sea una experiencia continua en la vida de los creyentes. Qué hermosa verdad central. El deseo y el anhelo de Jesús es, hermanos amados, que podamos vivir una experiencia continua, es decir, vivir bajo el gozo de la bendición de que hemos sido llamados hijos de Dios, que hoy podemos con libertad no solamente recibir todos los beneficios que conlleva ser hijo de Dios, sino que poder, hermanos, disfrutar en medio de la adversidad, saber que estamos confiados en el Dios Todopoderoso. Entonces, el gozo del cristiano, debemos de pensar que no está en lo que usted y yo poseemos. No depende nuestro gozo de lo que usted y yo tengamos. Más bien está en seguir a Jesús en medio del sufrimiento y en la muerte al yo mismo, hermano. Porque muchas veces por no reconocer el orgullo en nuestro corazón, nos olvidamos y nos separamos de los propósitos y la voluntad perfecta de nuestro Dios. Y esto era algo muy fundamental para los discípulos. Los discípulos tenían que vivir literalmente, hermanos amados, en una experiencia continua, gozosos en el llamado que Jesús les había hecho, porque se iban a enfrentar a una diversidad de situaciones difíciles. Por eso era muy, muy importante, hermanos, que no solamente pudieran vivir esa experiencia continua, sino que debían de morir al yo, es decir, a la facultad que podían haber adquirido en el conocimiento, quizás de la experiencia de la vida, y debían de depender plenamente de nuestro amado Salvador Jesucristo. Vamos a ver tres puntos muy importantes que nos van a ayudar a nosotros a comprender cómo Jesús oró al Padre para poder preservar a sus discípulos, para poder ayudar a sus discípulos, para que ellos aprendieran a confiar en Él todos los días de su vida. Y esto es una enseñanza muy importante para nosotros también como cristianos. Debemos de aprender a confiar en Dios, hermanos, no solamente cuando haya bendición en nuestra vida, es decir, estemos gozosos espiritualmente, tengamos verdad en lo material, todo lo que necesitamos, no solamente en esas circunstancias. Debemos de aprender a depender de Dios y gozarnos en el Señor en todo tiempo y en todo momento, cuando esté la bendición en nuestra vida, pero también cuando las circunstancias sean duras y difíciles. Aparentemente es fácil decir esto,
Pero siempre en el momento de las adversidades que ahí literalmente podemos, hermanos, ¿verdad? Saber si realmente nuestra vida vive apegada al Señor y gozándose en lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Veamos los 3 puntos, los que dice, ¿verdad? La palabra de Dios en este día. El primero de ellos es una separación inminente y temporal. Una separación inminente y temporal. Hermanos, cuando Jesús dice en el verso 13, pero ahora voy a ti, y vea qué interesante es esto, porque él está hablando de su muerte inminente, es decir, él iba a morir, literalmente Jesús iba a morir, pero ellos debían de entender, los discípulos, que para Jesús la muerte no era dejar de existir, porque como todos saben, usted y yo sabemos también, los discípulos sabían que Él es Dios, aunque literalmente por unos días solamente su cuerpo se iba a separar de ellos, es decir, el cuerpo de Jesús se iba a separar de ellos, pero Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, para Jesús, hermanos, la muerte no era dejar de existir, era más bien era glorificar al Padre. Era, hermanos, pasar a un mundo donde abundaba el gozo perfecto, donde el gozo iba a ser permanente. Y hermanos amados, es decir, estar con el Padre en la eternidad, en lo que Él antes había estado con el Padre. Entonces, estas palabras de Jesús, hermanos, son literalmente como las que un salmo menciona. En el Salmo capítulo 16, verso 11, habla y dice la Biblia, en el verso 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Vea qué hermoso ese texto bíblico. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es importante, hermanos, una vez más que volvamos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Jesús desea que aprendamos a recibir, hermanos, y a desarrollar el gozo en la aflicción. Debemos de aprender nosotros a gozarnos. Una vez más, para mí, quizás hoy, este día, es un poco fácil decir que debo de gozarme en la adversidad cuando muchas personas están sufriendo, cuando muchas personas están llorando, cuando hay llanto y dolor, hay sufrimiento por la pérdida de un ser querido, porque quizás faltó el padre, faltó la mamá. Ahora, pero el Señor le está hablando a sus discípulos aquí. Ahora el Señor también nos habla a nosotros como cristianos, que debemos de aprender, hermanos, a gozarnos en la aflicción. ¿Por qué? Porque, hermanos, la aflicción es solamente algo temporal, no es algo permanente. Es decir, en medio de la aflicción, Jesús está con nosotros. Él nos fortalece, Él nos llena, Él nos da fuerza para poder seguir adelante. Hermanos, decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro del cristiano no viene de los bienes que posee. El socorro del cristiano viene de nuestro Dios todopoderoso, del que creó los cielos y la tierra. De Él viene nuestro socorro. Por eso hoy nuestra vida debe de estar afianzada continuamente, hermanos, continuamente en el Señor. Una separación inminente y temporal. Iba a ser temporal. Los sufrimientos, las aflicciones serían temporales, hermanos, porque siempre nuestro Dios Todopoderoso está para sostenernos en medio de la adversidad, para llenar nuestro corazón, para fortalecer nuestra vida, para enseñarnos que no estamos solos, que Él está con nosotros para poder ayudarnos en nuestras necesidades. Entonces el Señor desea una vez más que usted y yo aprendamos a recibir y a desarrollar el gozo en la aflicción, hermanos. Gocémonos en la aflicción, porque la Biblia dice también que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Siempre Dios tiene un propósito por la aflicción. En medio de la dificultad siempre hay un propósito, hermanos. Y es que el nombre de Dios sea exaltado y que nuestros ojos puedan ver a través, hermanos amados, de la voluntad del Padre. Veamos lo que dice el punto número 2. Mientras estamos en el mundo. Mientras estamos en el mundo. Recuerde, hermano, el contexto es que Jesús estaba orando al Padre por sus discípulos. Y recuerde, esta oración estaban ahí con los discípulos. Es decir, los discípulos estaban, hermanos, cerca de Jesús. Entonces, Jesús sabía, ¿verdad?, que los discípulos, para todos ellos, vendrían tiempos difíciles. Entonces,
No era todo el tiempo que los discípulos iban a estar en el mundo. Iba a ser un tiempo, hermanos amados, ¿verdad? Temporal. Iba a ser algo pasajero. Pero mientras ellos estaban esperando, vendrían persecuciones, vendrían, hermanos amados, ¿verdad? Muchos de los hombres del ayer fueron decapitados, murieron por predicar el evangelio, murieron por pregonar la palabra del Señor. Entonces, eran tiempos difíciles que vendrían para los discípulos. Pero por eso, esta oración que Jesús hizo, hermano, frente a ellos, fue para pedir esa protección, para que ellos fueran preservados en medio de la adversidad. Así como la Biblia dice que Jesús intercede al Padre, hermanos, por nosotros. ¿Usted cree que el Señor nos va a dejar en la aflicción? ¿Usted cree que Jesús nos va a abandonar, hermanos, en medio del problema? No, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Él nos ha de enseñar el camino. Él nos ha de dirigir hacia el puerto seguro porque Él tiene el control de nuestra vida. Entonces, no solamente la protección fue parte de la oración de Jesús, ¿verdad? Por las dificultades que vendrían a los discípulos, sino que también por la unidad especial como la que tenía Jesús con el Padre. Para que también ellos, no solamente, hermanos amados, estuvieran unidos en un solo objetivo, sino que también fuesen unidos a esa unidad gloriosa que Jesús tenía con el Padre. Entonces, hermanos, qué hermoso lo que nos enseña la palabra del Señor. Esta oración sacerdotal nos plaga de mucha enseñanza a todos nosotros y debe de fortalecer nuestra vida y debemos de pensar que no estamos solos en este mundo lleno de maldad, este mundo lleno de sufrimiento. No estamos solos. Jesús habló de la esperanza, de la seguridad que había en Él, que en Él encontramos esa paz que el mundo, hermanos amados, no puede ofrecer. Y por eso nosotros predicamos el Evangelio. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo, confiad porque yo he vencido el mundo. En Jesús encontramos paz, encontramos seguridad. En Jesús, hermanos, los discípulos encontrarían esa confianza, esa protección y esa unidad que tenía Jesús con el Padre, la encontrarían en Jesús. Solamente debían de estar sus corazones arraigados a la voluntad perfecta de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y no solo eso, también les promete Jesús en esta oración que les enviaría el Espíritu Santo cuando Él llegara al Padre. Y era una promesa gloriosa, porque el Espíritu Santo, hermanos, les guiaría a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hermanos, los discípulos estaban seguros, estaban confiados en el buen sentido de la palabra. Así como nosotros también debemos de sentirnos seguros en las manos del Señor. El Señor está con nosotros, Él pelea nuestras batallas, Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Cuando tropezamos, hermanos, Él nos levanta, Él nos fortalece, Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Él nos dirige a través del poder del Espíritu Santo por la bendita palabra para ser guiados conforme a su voluntad. Hay seguridad, hermano. Todo esto daría seguridad y confianza para que no se sintieran solos, como también nosotros no debemos de sentirnos solos, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Yo no sé cómo tú te encuentres hoy en este momento. Quizás estás sufriendo porque hay una circunstancia difícil. Yo la desconozco, pero quiero decirte que el Señor conoce tu necesidad. Él conoce que estás en un momento difícil, pero el Señor está contigo porque Él ha prometido en la palabra. Esa oración fue para poder, hermanos, manifestar seguridad y confianza. Confiemos en el Señor, porque en Él estamos seguros. No nos sintamos solos. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Y vea qué hermoso cómo concluye en este punto número 3 esta porción bíblica. Un gozo cumplido. Ahora, es importante señalar que Jesús aquí pidió por su gozo, es decir, el gozo de Él en los discípulos. Porque el gozo del Espíritu Santo, hermanos, es la experiencia del gozo de Cristo en el creyente. Mire qué interesante es esto. Voy a repetirlo nuevamente. El gozo del Espíritu Santo es la experiencia del gozo de Cristo en el creyente. Hermano, usted y yo debemos de sentirlos privilegiados. Privilegiados. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros.
porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y ese gozo debe de estar manifiesto en nosotros. Debemos de manifestarlo continuamente. Ese gozo maravilloso que es parte del fruto del Espíritu Santo, como lo menciona Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe. Hermanos, qué hermoso es el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe qué produce esto? La confianza, la unidad que debemos de tener en nuestro amado Salvador Jesucristo. El saber que vamos en este mundo, es cierto, incierto, valga la redundancia y el contraste de palabra, pero en medio de este mundo de maldad, Jesús está con nosotros. Él va delante de nosotros para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces el gozo perfecto de Dios se manifiesta en medio, hermanos amados, de la persecución que los discípulos iban a vivir. El Señor nos dice, hermanos, en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. A veces cuesta regocijarnos. A veces cuesta alegrarnos en el Señor, y mayormente cuando hay luchas difíciles, hermanos, cuando en el matrimonio hay problemas, cuando en medio de los hijos hay rebeldía, cuando no hay una armonía, no hay paz, cuando, hermanos, los conflictos se arrecian. Es difícil regocijarse porque ponemos nuestra mente y creemos que en nuestras fuerzas, y es lo que el Señor dijo, hermanos, vamos a solucionar las cosas. El Señor quiere que usted y yo reposemos en Él, hermano. Aprendamos a reposar en Jesús. Aprendamos a confiar en Él. Es cierto, a veces queremos hacer todas las cosas a nuestra manera, pero el Señor nos manda que usted y yo más bien nos regocijemos en Él siempre, todo el tiempo. Gocémonos en Él, alegrémonos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Y vean que la clave que Jesús nos da para poder regocijarnos es, si Cristo está en nosotros y nosotros en Él, podemos vivir con gozo todo el tiempo. Esa es la certeza que usted y yo debemos de buscar. Asegurarnos de que usted y yo estamos en Cristo, que estamos viviendo bajo la voluntad del Señor, bajo lo que la bendita palabra nos enseña. Yo siempre he repetido, y lo voy a volver a decir, que una de las características que señala la vida de un verdadero cristiano es la perseverancia en medio de las pruebas, en medio de la adversidad. Él no se detiene por nada. El cristiano, hermanos, que ha sido regenerado y que ha sido salvo para poder heredar la patria celestial, es un cristiano que lucha, que pelea las batallas, que aunque la batalla se vuelva seria cada día, hermanos, y aunque no avance, se queda pero espera confiado en el Señor, que pronto vendrá el respiro de parte de nuestro Dios. Debemos de aprender, hermanos amados, a vivir entonces y regocijarnos, vivir con gozo todo el tiempo, hermanos. Concluimos hoy. Todos estamos unidos por la fe y ahora el gozo se manifiesta como un don inmerecido en nosotros, hermanos. Porque no teníamos fe, no teníamos absolutamente nada, estamos muertos en delitos y pecados, mas cuando el Señor nos alcanza en la regeneración, se establece la fe en nuestro corazón, hermanos amados, el amor, todo lo que el Señor nos da mediante el Espíritu Santo a través de la regeneración. Y hoy, esto usted y yo no lo merecía como la salvación. Pero ahora, aquí lo importante es preguntarnos, ¿nuestra vida revela el gozo de Jesús? Es una buena pregunta para nosotros hoy, que puede quizás confrontarnos. Hermanos, vivimos afligidos por lo que está sucediendo en el mundo actual. ¿Será que estamos poniendo nuestra mirada en lo que está sucediendo en el mundo y nos estamos desenfocando de que todo está en las manos de Dios, que Él controla los tiempos, que Él controla las sazones, que todo está estipulado lo que ha de suceder, hermanos, sobre esta tierra? Usted y yo debemos de confiar en el Señor. Nuestra vida debe de revelar el gozo de Jesús en medio de las pruebas, en medio de la adversidad. Debemos de manifestar el gozo de Jesús. Hacerlo, hermanos, para poder manifestar que Cristo vive en nuestro corazón. Porque usted y yo tenemos la responsabilidad de expresar nuestra salvación por medio del gozo, aún en medio de la tribulación y la aflicción de este mundo, hermano.
Esto no puede detenernos. Esto no puede hacernos retroceder. No puede. Al contrario, usted y yo debemos de vivir con gozo, alegres, en medio de esta aflicción, en medio de las adversidades. Es cierto, hermanos, manifestar también que nos duele el corazón cuando algo sucede a nuestro alrededor, pero vivir confiados en medio de ese dolor, porque sabemos que el Señor está con nosotros y Él pelea nuestras batallas. Concluimos hoy. Debemos de vivir entonces con gozo, aún en medio de la tribulación y aflicción de este mundo. Ven a Él y salvo serás. Oramos a nuestro Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder, Dios mío, escuchar tu voz a través de tu palabra y también darnos la seguridad de que no estamos solos, de que tú, Jesús de Nazaret, ya intercediste por esa unidad, por esa protección maravillosa, Señor, y sobre todo para que en medio de las adversidades se manifieste el gozo de que tú reinas en nuestro corazón. Te ruego, por favor, Padre, que si alguno está pasando luchas y pruebas, pueda bendecirlo a través del poder de tu Espíritu Santo. Y si alguien no te conoce, Señor, puedas alcanzarlo y perdonar sus pecados para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos amados. Es una tremenda bendición el poder compartir la palabra de nuestro Dios y el saber de que no estamos solos en este mundo que está en un declive terrible. Hermanos, aunque todo esto esté cada día más difícil, confiemos en nuestro Dios porque Él pelea nuestras batallas. Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante y nunca, nunca nos abandonará, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse en lo que Él ha dicho. Que Dios les bendiga a todos. Quien se despide de ustedes, su hermano y su amigo, el hermano José Francisco López. Y recuerde, Cristo viene pronto. Bendiciones en esta tarde.